Amén. Bien, vaya por favor buscando el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al verso 16. Primera de Corintios 7, del verso 1 al 16, y nos saltamos a la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a leer del 6 al 14, amén. Póngale ahí un separador, Primera de Corintios 7 y Segunda de Corintios 6, en el nombre del Señor Jesús. Bien, antes de ir a la lectura, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndoles unánimes en un mismo corazón, que en esta hora Él sea quien nos hable, quien nos guíe, quien nos muestre la verdad, quien nos muestre lo que está oculto, lo que no sabemos todavía, y que nos ayude a ponerlo por obra. Amén. Bendito Señor Jesús, en este día, Padre, te damos gracias por las bendiciones concedidas, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias por este lugar, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tenemos oídos espirituales y físicos, Señor Jesucristo, los cuales ponemos en tu mano, para que, Señor, esta palabra que tú nos vas a hablar, Señor, sea de bendición a nuestra vida, nos ayude a entender con más claridad las cosas que a veces no alcanzamos a comprender, que a veces todavía, Señor, nos confunde y nos afecta en nuestro caminar en Cristo, Padre eterno. Por eso en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en todos y cada uno de tus hijos, de los que estamos aquí reunidos, de los que van a oír tu palabra, esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo la luz de la verdad, el entendimiento, circuncidando nuestro corazón, iluminando nuestra mente, abriendo nuestros oídos, Señor, estando atentos a esta palabra que tú nos vas a hablar en esta mañana. Precioso Señor Jesús, te pedimos, Señor, que mientras oímos esta palabra tú trastornes, tú modifiques nuestro pensamiento, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nos renovemos en el entendimiento. Ayúdanos, Señor, a desechar esos entendimientos equivocados, erróneos, que seguimos, Señor, todavía avivando, alimentando, Padre nuestro, y pues muchas veces nos son tropiezo y caída. En el nombre de Jesús nos sometemos a ti, que tienes el poder y el amor para cambiar todas las cosas, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, yo renuncio a Guillermo de la Garza Ambrillo. Declaro que ese hombre está muerto, Señor, que la manera vieja de vivir se está yendo cada vez más de mi vida. Si todavía hay algo, Padre bendito, ayúdanos a quebrantarlo, a renunciarlo, a aborrecerlo. ¿Por qué no hay un cambio en nuestra vida? ¿Por qué no hay transformación en la vida del creyente? Porque no ve la nueva manera de vivir, no se enfoca en el nuevo hombre. Hablábamos la semana pasada, seguimos recordando el pasado, amando el pasado, y por eso nuestros ojos no están hacia el frente, a esa criatura nueva que Dios quiere hacer y que vendrá a culminar. Para que eso se cumpla, hermoso Señor Jesucristo, en esta mañana nos entregamos a ti. Renunciamos a todo espíritu de humano, de hombre, para que tu Espíritu Santo se levante, Señor Jesucristo, y podamos vivir en unidad contigo, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Declaramos cobertura de tus ángeles, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo encendido, tu sangre preciosa sanándonos, Señor, y tu palabra bendita santificándonos, alimentándonos, transformándonos a tu imagen y semejanza, conforme a tu voluntad. Bendito Señor Jesucristo, así sea, para gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, yugo desigual es el tema de esta mañana. Vamos a entender en la palabra del Señor Jesucristo
¿A qué verdaderamente se refiere el Señor cuando nos habla de no unirnos a yugos desiguales? Y yo le pido a los jóvenes que están empezando a tener ese deseo, a tener esa necesidad de una pareja, de un compañero, de una compañera, que presenten sus vidas a Dios, que pongan atención. Por eso en esta mañana los jóvenes, Dios mandó a que estuvieran en esta enseñanza, pero no es un tema en el que vamos a enfocar directamente a los jóvenes, porque el yugo desigual nos concierne a todos, porque muchas veces juzgamos equivocadamente, hacemos juicios cerrados, equívocos, y no sabemos a quién verdaderamente Dios nos manda acercarnos, y a quién Dios nos está mandando a separarnos. Amén. No solamente vamos a tratar este tema de un modo sentimental, aunque mayormente en ese aspecto quiere Dios hablarnos, en el aspecto sentimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Dios, cuando tomamos la decisión de tener una pareja, delante de Dios ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Cuando el Señor dice en su palabra que tu decir sí sea sí y tu decir no sea no. ¿Por qué es importante para los jóvenes entender a qué se refiere el Señor con tener una pareja? Porque hoy día lamentablemente vemos que los jóvenes ya no se enamoran. El enamoramiento ya es cosa del pasado. Ahora solamente existe, los jóvenes se dejan llevar por la atracción física. Ya no lloran, ya no sufren, ya las parejas de hoy día se agarran, se dejan, y al día siguiente se ven a los jóvenes como si nada. Ya no hay un sentimiento de pena, de dolor, de tristeza, porque ya no se mezclan los sentimientos, porque ahora ya nada más solamente el físico, la carne. Jóvenes adulterando, jóvenes fornicando, niños, amado hermano, porque a los 12, 13 años ya están las jovencitas embarazadas. Ya hay jóvenes con una carga mayor que la de su vida, que tienen que cambiar radicalmente sus vidas. ¿Por qué razón? Porque no hubo un consejo, porque no hubo una protección, porque no hubo de parte de los padres esa autoridad para someter al hijo hasta que Dios lo manda. Y la sociedad se ha perdido, se ha pervertido, se ha contaminado. ¿Por qué razón? Porque ahora ya resulta que los hijos pueden demandar a los padres. Ahora ya los padres les tienen miedo a los hijos. Hoy día, con tantas leyes perversas que aparentemente son para bien, el diablo está destruyendo la base que Dios inventó, la base en la que Dios puso para generar hijos para su gloria, que es la familia. Hoy día la mujer ya está queriendo mucho, es difícil, amado hermano, y es doloso en la casa de Dios. Es bien difícil en la casa de Dios. Hermanas que conocen la palabra de Dios, que dicen que aman al Padre, que aman al Señor Jesucristo, y están más interesadas en la aprobación de leyes de igualdad que en la gracia delante de Dios. Mujeres que quieren ponerse en la misma condición que el hombre. Y por eso vemos tantas perversidades hoy día. Cuando nosotros cambiamos lo establecido por Dios, vamos a tener problemas. Y si no nos detenemos, peor. Y no es que yo lo diga, amado hermano, es que la palabra nos pone a cada quien en su lugar. Platicaba hace un rato con una persona, y aparentemente parece ser que nosotros los varones la tenemos más fácil. Pues sí, yo como mujer me tengo que sujetar a ti, y tú. El varón tiene la responsabilidad, es el primero
El primero que tiene que ir a la presencia de Dios. El primero que tiene que trabajar por la bendición de Dios. Porque Dios sea la cabeza de ese varón y ese varón la cabeza de esa mujer. Lo hemos dicho en varias ocasiones. El problema es que no estamos aceptando el lugar, la condición que Dios nos dio. El varón quiere hacer a la mujer a su modo, la mujer a su varón, y no aceptamos que somos distintos. Y por estas situaciones es que el diablo sutilmente, pacientemente ha venido destruyendo los hogares, ha venido destruyendo las familias, y cada día peor cuando no sé en qué tiempo, en qué momento las autoridades humanas decidieron involucrar la sexualidad dentro de la educación básica. Es un tema, amado hermano, que no debía de haber estado dentro. La misma palabra lo dice, educación básica. Todavía no tienen el conocimiento, todavía no tienen la madurez, todavía no tienen la inteligencia suficiente para conocer cosas, y ya se les está hablando. Y con el pretexto de no es invitarlos, no es darles permiso, es cuidarlos. Yo recuerdo ¿cómo se llaman? Estos comerciales, estas campañas de ¿cómo se llama? Para no procrear, que decían no es darles permiso, es darles información. ¿Y qué lograron? ¿Y qué se logró? Cada vez vemos más niños haciendo familias, más niños generando generaciones peor que ellos, porque no saben ser padres, porque ni siquiera tienen conciencia de lo que hicieron. Pero ya es irremediable, ya no se puede cambiar. Entonces Dios quiere que la juventud comience, y comience en su casa. Por eso esta palabra comienza aquí en la casa de Dios. Porque dice el Señor que su juicio, Él comienza las cosas por su casa, pero también nosotros tenemos el compromiso de llevarlo, de compartirlo, de entenderlo, de aceptarlo como de parte de Dios. Primeramente, la palabra nos dice que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer, pero hizo algo, les dijo: fructificar y multiplicar. Primero madura, primero aprende, primero entiende, primero sabe en lo que te estás metiendo, y después haz una familia. Ese es el mandamiento de Dios. Pero le vuelvo a repetir, el diablo sutilmente lo ha venido destruyendo. Y ahora parece que el mandamiento se ha invertido. Primero reprodúcete y después, si maduras, qué bien, y si no, ni modo. Y vemos que el adulterio y la fornicación así se ha ido fortaleciendo, generando, multiplicando, porque ya me divorcié de este y ahora me voy con el otro, porque la atracción me ganó, el alcohol, el libertinaje de los jóvenes hoy día. Ya no les interesa solamente irse a divertir. Su pensamiento es alcoholizarse y fornicar. Y al día siguiente se olvidan con quién estuvieron, no pasó nada, no resulté embarazada, no le embaracé, perfecto, qué bien, a la que sigue. Si te vi ni te conozco, si te conozco ni te vi. Porque nos hace falta, comenzando por los hijos de Dios, entender lo que Dios nos está mandando. Por eso es que en esta mañana Dios comienza de esa manera, hablándole a los jóvenes. El primer mandamiento que Dios nos dio es: primero madura y después fructifica. Primero crece, ten paciencia. Pero nosotros ya vivimos en tiempos distintos. Entonces hay que tener la información de Dios para nuestras vidas.
Amén. Primera de Corintios capítulo 1 del verso 7. Vamos a ver este tema que en muchas iglesias ha sido muy controversial, pero vamos a ver con el Espíritu del Señor de qué nos habla. Amén. Primera de Corintios 7 del 1 al 16 dice la palabra. Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre, escuche joven, no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Mire que no está hablando en plural. Cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a la mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Sántese por favor a 2 de Corintios capítulo 6. Ese libro que sigue, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Mire lo que dice la palabra. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Y firma diciendo, dice el Señor Todopoderoso. La iglesia de Corintio era una iglesia, según vemos en las cartas que el apóstol Pablo
les envió en su tiempo. Era una iglesia que tenía muchos problemas, que tenía muchas dudas, que tenía muchas dificultades. Y Pablo, como enviado de Dios y fundador de esa iglesia, tenía la obligación de guiar de una manera santa y sabia a esa iglesia. Pablo tenía que tener mucho cuidado en los consejos que le refería a la iglesia en los problemas. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que la iglesia hiciera es lo que a él se le iba a demandar. Por eso Pablo no tomaba a la ligera, aunque en estas cartas vemos una respuesta o vemos quizá muy simple o muy sencillo lo que Pablo les hablaba, lo que Pablo les respondía. Pero por la sabiduría de la Escritura podemos apreciar que Pablo pasaba tiempo en oración. Pablo iba a la presencia de Dios pidiéndole primeramente él esa sabiduría para poder ministrarla, para poder darla a la iglesia de Corinto. Porque era una iglesia muy grande en la que vemos que había problemas de distinta índole. ¿Sí? Y en esta primera carta, en esto que acabamos de leer, en la primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 16, Pablo les habla a la misma iglesia, a la iglesia de Corinto, le dice que si algún hermano tiene una pareja que no sea creyente, es decir, incrédula, pero consciente en vivir, ya estamos hablando de compartir tiempo, de empezar a relacionarse, de empezar con la idea de formar una familia, un hogar, dice, y consciente en vivir. ¿Sí? Pablo dice, no lo dejes. Se lo dice al hombre y se lo dice a la mujer. Si es incrédulo y está de acuerdo, no lo abandones. Porque ¿qué sabes tú en qué momento Dios lo alcanzará a través de ti? Porque mientras Él esté junto a ti, escuche bien esto, amado hermano, porque es bien importante. Por eso le digo que no nada más es un tema en las cuestiones sentimentales. Porque dice Pablo, mientras esté cerca de ti, tú lo estás santificando. El hombre es santo con la hija de Dios, es santificado por la hija de Dios, y la mujer incrédula es santificada con el Hijo de Dios. Pero pareciera que en la carta Pablo después se arrepintió, quizá fue tanta la presión, pareciera, ¿sí?, que Pablo a la mera hora decidió, ¿saben qué? Mejor evitémonos de problemas y no se junten con los incrédulos. En la segunda carta a la misma iglesia de Corinto, Pablo les dice, no se unan con yugo desigual a los incrédulos. Y este tema ha sido un tema muy controversial en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay hermanos, yo no quiero juzgar a nadie, yo no quiero señalar a nadie. Mi compromiso con Dios es usted. Quien quiera recibir esta palabra, Dios la siembra en su corazón. ¿Sí? Yo no voy a señalar a nadie. Pero ¿cuál es la razón de que lamentablemente muchos pastores, muchos ministros han llegado a la conclusión de que Pablo dijo de parte de Dios que nos convenía no juntarnos, no tener una relación, no llegar al matrimonio con una persona que no conoce a Cristo? En 2 de Corintios capítulo 6 del 14 al 18, el Señor nos da el consejo de decir, no te unas con yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Pero hay que entender algo, amado hermano. Cristo con Belial son cosas completamente opuestas. Claro, la Biblia no se va a equivocar, la Biblia nos dice la verdad. Pero no es lo mismo el Señor Jesucristo y Belial a un hijo de Dios con un incrédulo. No podemos catalogar a una persona inconversa como un hijo del diablo o como el mismo diablo.
¿Por qué? Porque el Señor incluso mandó una fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Recordar dónde estuvieron. Se trata de recordar que algún día nosotros también fuimos parte de ese mundo y la misericordia de Dios, el amor de Jesucristo nos sacó. Entonces no podemos comparar, no se puede comparar, ¿sí?, Cristo con Belial a un hijo de Dios con un inconverso. Y hay enseñanzas que nos hablan y nos dicen que esto nos va a generar problemas. Y yo escuchaba una y lo comenté con algunos hermanos de un pastor que decía que incluso entre cristianos hay yugo desigual. Y eso es algo bien cierto, amado hermano. Eso es verdad, porque siempre hay uno que está más entregado a Cristo y otro que está menos entregado a Cristo. Porque la misma palabra lo dice: los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces, si entre cristianos, si entre hijos de Dios va a haber yugo desigual, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué someternos a leyes tan rigurosas? ¿Por qué someternos a interpretaciones tan faltas de sabiduría? Por eso les decía, Pablo tenía que ser muy sabio, muy inteligente a la hora de responder las dudas que la iglesia de Corinto le presentaba. Pablo tenía que meterse en ayuno y en oración. Esto, ahora vemos ya las cartas escritas y podemos pensar, ayer le mandaron a preguntar a Pablo y pasado mañana ya tenía la respuesta. ¿Ya estaba la carta de Corinto? Pues no. Ciertamente que no. Y le vuelvo a repetir, ¿cuál es el mayor error que cometemos cuando ministramos la palabra de Dios? Mayormente quienes Dios nos ha puesto delante de su pueblo, delante de su iglesia. El mayor error que cometemos es que tenemos arraigada en nuestra mente y en nuestro corazón la idea que la palabra de Dios tiene una doble interpretación. La podemos interpretar carnalmente o la podemos interpretar espiritualmente. ¿Y cuál es la raíz de ese mal? ¿Cuál es la razón en la que hemos caído en ese engaño de pensar, o lo hago con la carne o lo hago con el espíritu? ¿Cómo voy a interpretar yo este pasaje, esta palabra que Dios me está hablando, si en 1 Corintios me dice que sí puedo y en 2 Corintios me dice que no puedo? ¿Es que entonces Pablo se equivocó? ¿Es que entonces Pablo no fue a la presencia de Dios para decirle, Dios mío, ¿qué le voy a decir a esta iglesia? ¿Cómo voy a alimentar a esta iglesia? ¿Qué palabra le voy a dar? Ciertamente que no. El problema hoy día en muchos, y ya estaremos hablando de esto, amado hermano, de por qué el apóstol Juan, en una de sus epístolas, dice que los falsos maestros salieron dentro de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ya hablaremos en su tiempo de estas cosas. Entonces, la raíz son esos falsos maestros. ¿Por qué razón? Porque no aprendieron de qué manera se obtiene la verdadera sabiduría de Dios. Pensaron o piensan muchos hoy día que solamente se necesita la Biblia, que la Biblia es más que suficiente, que ya no necesito más para poder tener sabiduría, guiar mi vida. Y muchas veces, lamentablemente, si yo estoy equivocado, ¿qué voy a ministrar? El mismo error. El mismo error, la misma falla. ¿Cuál es la raíz? San Mateo 10:9 dice la palabra, no lo busque, que estamos separando, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe
el hombre. Esa es la raíz. Donde nos vemos dentro de la disyuntiva, nos vemos enfrente de una situación o de un problema, ¿sí?, grande, difícil de resolver, y tomamos la decisión de o lo interpreto o lo resuelvo de una manera carnal o lo resuelvo de una espiritual. Pero dice el Señor: no separes lo que yo he juntado. Y esa es la raíz de querer interpretar la Biblia de dos maneras distintas. Y esa es la raíz de que se ha caído en el error de creer, de decir, de predicar, ¿sí?, que Dios nos está mandando, que es voluntad de Dios el yugo desigual, que no nos unamos a yugos desiguales. Hay jóvenes que dicen: ¿y qué voy a hacer? Aquí no hay ni de dónde agarrar. Eso es juzgar con la carne, amado hermano, por falta de guía, por falta de dirección. O es que la hermana que me gusta ya está casada, las hermanas que son solteras, pues no. Y yo no lo sé, gracias a Dios, porque aquí no ha sucedido, pero supongo que habrá iglesias en las que el varón tiene que renunciar, o la mujer hasta del ministerio. ¿Por qué? Porque se enamoró, porque quiso, le gustó una hermana de otra iglesia y tuvo que dejarlo. Y o uno o el otro tuvieron que dejar la vida que estaban llevando, porque no estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo. El libro de San Juan dice: la palabra que yo les he dado es espíritu y vida. Son espíritu y son vida, ¿sí? Cuando separamos lo que Dios juntó, vamos a tener problemas. El espíritu y la carne no están separados. Dios los juntó. Hay doctrinas que dicen: el cristiano carnal. ¿Eres un cristiano carnal o eres un cristiano espiritual? Y entonces usted se encuentra en medio y dice: pues a veces soy carnal y a veces soy espiritual, o soy carnal queriendo ser espiritual. ¿Por qué dividimos lo que Dios juntó? El libro de Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando nosotros separamos el Espíritu de Dios de nuestra vida, estamos muertos, aunque no estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de un entendimiento equivocado. Estamos hablando de una interpretación de la palabra y la sabiduría de Dios que no va a servir de bendición a nuestra vida. Que lejos de ayudarnos, nos va a traer una carga pesada. ¿Sí? La interpretación correcta de la palabra, no se trata de elegir entre la interpretación carnal o la espiritual. No se trata de buscar la interpretación correcta. Se trata de hallar la interpretación perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida? Sabemos, Pablo también nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la congregación nos habla el Señor, se mueve el Espíritu de Dios. Pero tenemos que entender que la oración personal, por algo Dios dice: entra en tu cuarto, cierra la puerta, y en lo oculto tú y tu Padre, tú y el Señor, para que puedas entender la voluntad perfecta de Dios, para que puedas hablar con toda honestidad delante de Dios, tú y Él, y nadie más, amado hermano. Es importantísimo la oración y que podamos entender de una manera perfecta lo que Dios habla a través de su palabra. ¿Sí?
Es importante que nosotros empecemos a buscar esa verdadera interpretación. No estemos separando la carne del espíritu, porque no estamos separados. Porque Dios precisamente por eso derramó su Espíritu Santo, para poder estar en unidad con el Padre. Para que entonces yo pueda entender con mi carne, por revelación del Espíritu de Dios, la palabra escrita. Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Mire lo que dice la palabra. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, entonces no están bajo la ley. Aquí aparentemente podemos ver también, o podemos pensar, que nuestra carne y nuestro espíritu en ninguna forma pueden estar de acuerdo. Aquí Pablo nos dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y estos se oponen entre sí. Pareciera que siempre va a haber una eterna enemistad entre las cuestiones carnales y las cuestiones espirituales. Que, como le vuelvo a repetir, usted y yo tenemos que tomar una decisión: el ser espiritual o el ser carnal. Pero el estar en la carne no quiere decir ser carnal. Por eso Pablo aquí dice el deseo de la carne. No está hablando específicamente de una enemistad, sino que la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra. Pero, como le vuelvo a repetir, Dios nos ha unido, Dios nos ha puesto en unidad, en el mismo cuerpo, en el mismo ser, puso espíritu, alma y cuerpo, carne y espíritu. Entonces no se trata de dividir, aunque en este pasaje de la Biblia nos muestra el espíritu enemigo de la carne. Tenemos que buscar la manera, tenemos que buscar a través, por eso dice, pero si son guiados por el Espíritu, ¿a dónde tenemos que buscar nuestra dirección? En el Espíritu de Dios. Pero no buscar la dirección en el Espíritu de Dios para ser solamente espirituales, porque somos también carne. Se trata de buscar el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hallar el entendimiento perfecto. ¿Sí? Para poder ver que tanto la carne como el Espíritu pueden vivir en unidad. Entonces, ¿cómo lograr la unidad entre dos rivales o aparentemente rivales eternos, que es la carne y el Espíritu? ¿Cómo es posible que la carne y el espíritu puedan estar de acuerdo? ¿Dónde podemos hallar la respuesta en la Biblia? Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos da la respuesta. Puestos los ojos en Jesús. Ese es el detalle, esa es la clave, amado hermano, esa es la solución, esa es la respuesta a nuestras vidas. No nada más venir a la iglesia, sentarnos, escuchar la predicación, por respeto al varón de Dios, por respeto a ese hombre, yo me voy a quedar con lo que me dé. Ya nos lo ha dicho el Señor en tiempos pasados.
¿Cómo estás sobreedificando lo que Dios te está dando? ¿Con oro, con plata, con hojarasca? ¿Con algo que nada más te conformaste? Es que es el pastor. Pero ese pastor también es carne. Ese también es hombre. Ese también se puede equivocar. Ese también puede dar un mal mensaje de parte de Dios. O creyendo, perdón, que viene de parte de Dios. Por eso en Gálatas 17 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. La palabra es espíritu y es vida. Y en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, el Señor nos dice, pongan sus ojos en Jesús. El primero, la semana pasada nos hablaba, el primero en todo, en absolutamente todas las cosas, el primero iba a ser el Señor Jesucristo. Por tanto, ¿de quién tenemos que aprender? Pues de Él. De Él. Y todas las cosas, amado hermano, todo. No se trata de elegir qué voy a preguntarle al Señor y qué no le voy a preguntar. Se trata de someter mi vida, de entregarle la dirección de mi vida. Señor, ¿estás de acuerdo en esto? Padre mío, ¿estás de acuerdo en esta relación con esta persona? ¿Es posible? ¿Tú me vas a acompañar? ¿Tú me vas a dar las fuerzas? Pero a veces le vuelvo a repetir, dividimos lo que Dios unió. Ignoramos a Dios. No, es que lo más seguro es que si le pregunto a Dios si puedo tener una relación con una persona que no lo conoce, lo más seguro es que Dios me diga, no, mijito, no te conviene. Mira, mejor ve y ándate paseando en las congregaciones de ahí, de tu localidad, búscate uno y ahí quédate. Y lo decíamos hace un momento, incluso hay yugos desiguales entre los mismos creyentes. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor Jesús, vamos a encontrar la verdad. Él mismo nos lo dejó dicho, yo soy el camino, la verdad. Pon tus ojos en mí porque yo no te voy a mentir. Y si nosotros queremos agradar a Dios y sabemos que tenemos una naturaleza, amado hermano, hay personas que creen que el pecado que separó al hombre de Dios son las relaciones sexuales. He escuchado personas que dicen que el amamantar es el pecado. Ve hasta dónde llega la ignorancia de la gente. Si el sexo, si las relaciones sexuales, si las relaciones sentimentales son un pecado, el culpable es Dios porque nos hizo con esa necesidad. Pero ciertamente que no es Dios, es simplemente que nosotros estamos ignorando a Dios. ¿En qué tiempo, en qué momento, en qué lugar, con qué persona me es conveniente? Pues para eso está Dios. Pero no, los jóvenes mayormente, porque nosotros no nos estamos guiando, porque nosotros ya vivimos ese tiempo. Oye, hijo, ¿sabes qué? Ya vas a entrar mayormente en la secundaria, todavía tal vez el primer año, pero en el segundo año ya comienza el cuerpo. Y lamentablemente hoy día lo vemos más triste. Jovencitos de 10, 11 años, empezando una relación supuestamente ellos sentimental. Con una falta de información, de conocimiento, destruyen sus vidas. Toman decisiones alejados de Dios. Y los mayores y los primeros responsables somos los papás. Hijo, ya vas a empezar con esto. Bueno, pues primeramente yo soy el que tengo que saber, que tengo que decirte. Por eso comenzamos esta enseñanza diciendo que Pablo tenía que ser muy sabio y muy responsable para responderle a los corintios. Un papá tiene que ser muy sabio
y muy responsable para guiar a sus hijos, para discernir el tiempo que están viviendo. Mira, hijo, ya estás pronto a conocer, van a pasar estas cosas por tu mente, van a pasar estas cosas por tu corazón, pero tú tienes que tener la confianza, hijo mío, hija mía. Dios lo sabe. Es normal, y ve a Cristo primeramente. Por eso el libro de los Proverbios dice: no menosprecies el consejo de tu padre, ni la dirección de tu madre. Porque los primeros responsables en la dirección somos nosotros. Y la dirección para los hijos, eso va a encaminar, es como ponerlos delante del camino. Ya de aquí para adelante te toca a ti, pero tú elegiste el camino que iba a llevar. Y cuando tú estuviste ahí parado, sabías que el que iba a estar todo chueco era muy cansado, que habría uno con cuesta arriba y cuesta abajo, que quizás habría uno más directo, porque nosotros como padres ya estuvimos en esa situación, en esa posición. Entonces hay que empezar con los hijos, a darles la dirección, y la dirección que Dios nos puede, y la mejor dirección que podemos darle a nuestros hijos en todo, es decirle: hijo mío, pon tus ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesucristo, porque Él te va a guiar perfectamente. Algún día yo te haré falta, quizá cuando más me necesites yo esté lejos, yo esté enfermo, yo no pueda, pero el Señor Jesucristo te ha hecho una promesa maravillosa. No te va a abandonar, no te va a dejar, allí va a estar. Y esa es la raíz, amado hermano. Esa es la raíz de una vida santa, de una vida perfecta. Cuando yo pongo mis ojos en Jesús, voy a llevar el camino correcto. ¿Y a qué nos referimos con poner la vista en Jesucristo? Si lo hizo Él, me es dado de Dios para hacerlo. Si no lo hizo Él, no lo puedo hacer. Porque de Él está escrito: este es mi Hijo amado, en el que se complace mi alma. Para poder tomar una decisión no es necesario simplemente venir, sentarnos o oír una enseñanza, sino edificar esa enseñanza en Cristo Jesús. Ahora, Señor, yo ya fui a la iglesia, pero ahora vengo a ti, para que tú me digas las cosas que son verdaderas. ¿Por qué, amado hermano? Lo platicamos también hace tiempo, hace unas semanas atrás. Hay pastores que nos están diciendo, pastores que están guiando a su iglesia diciendo: es que nos debemos sujetar a la autoridad. Si la autoridad nos dice vacúnate, vacúnate. Si la autoridad nos dice márcate, te vas a marcar. Si la autoridad te dice aviéntate al pozo, te vas a aventar. No somos tontos, somos malentendidos de la palabra de Dios. Y en la persona de Jesucristo, en Él vimos lo que es la verdad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si nuestro Señor Jesucristo se hubiera sometido a las leyes religiosas y a las leyes autoritarias de su tiempo, no lo hubieran matado. Pero Él siempre fue en contra del sistema. Entonces, ¿cómo la Biblia nos dice: sométase a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios? Precisamente el Señor nos mostraba esto. Hay que someternos a la autoridad que glorifica a Dios, que sirve a Dios. Las autoridades de hoy día, fuera de la iglesia, difícilmente se acuerdan de Dios. Difícilmente mencionan a Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a someter a esa autoridad que no tiene a Dios por su autoridad? Por eso es importante que lo que nosotros queremos, que nosotros estamos buscando de Dios, puestos los ojos en Jesús, veamos en su persona si nos es lícito o no nos es lícito. Y vamos a ver en la persona de Jesucristo
si el matrimonio entre creyentes, entre hijos o hijas e incrédulos es lícito o no es lícito. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 27. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué, mujer, humanamente hablando, vino el Señor Jesús? El Señor Jesucristo vino por una prostituta, vino por una adúltera, vino por una alcohólica, vino por una fornicaria, por una drogadicta, por una mentirosa, por una mujer perversa, porque eso éramos usted y yo antes de ser amado por Cristo. Antes de que el Señor nos amara, usted y yo éramos, como la Biblia lo dice, o la manera menos lastimosa de llamarlo, trapos de inmundicia. Puestos los ojos en Jesús, podemos entender, podemos ver la verdad, que Dios nos está llamando más a unirnos a yugo desigual que a desunirnos. Porque en Cristo vemos que Él vino por personas completamente aborrecibles, si lo podemos calificar de esa manera, delante de Dios, que no podemos poner y sentarnos a juzgar, a decir: es que no me conviene, es que la Biblia dice que no nos unamos a yugo desigual. Hay que entender lo que la palabra nos está hablando, porque Pablo no está hablando de la misma situación, aunque sí le está hablando a la misma iglesia, no le está hablando de la misma situación a la iglesia de Corinto. En Cristo Jesús podemos ver, por eso dice el libro de Hebreos: pongan sus ojos en Él. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, vamos a encontrarnos que Él vino por lo peor. Y aquí en el libro de Gálatas dice que Él amó así a su iglesia. Como Cristo amó a su iglesia, así el varón debe amar a su mujer. Entregarse por ella. Vemos que el Señor no seleccionó una iglesia. Y quizá podemos decir: bueno, el Señor, porque no tuvo elección, todos éramos pecadores. O agarraba pecadores o no agarraba nada. Ese es un pensamiento humano. Porque en la misma palabra, ¿por qué María fue elegida por Dios? Porque la palabra la califica como irreprochable. Y no solamente a María, también a José, también a Zacarías, el sacerdote, papá de Juan, el Bautista. Dice que él y su mujer eran irreprochables. Entonces, ¿había gente santa en el mundo en la venida de Cristo? Sí, porque Él mismo dijo: yo no he venido por justos, yo no he venido por santos, yo he venido por pecadores. Porque Él sabía que esa era la manera de santificar. Así es que Pablo no es que en Primera de Corintios les haya dado permiso o haya hallado bien en decir: bueno, únanse a yugo desigual, si está de acuerdo, bueno, adelante. Y en Segunda de Corintios, ¿saben qué? Mejor evitémonos de problemas, y hermanos con hermanos y mundanos con mundanos. Vamos a entender en la persona de Cristo lo que hemos leído, lo que leímos en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, en la persona del Señor Jesucristo. Aquí lo vemos reflejado. En el libro de Gálatas,
Dice que Él tomó para sí y la santificó a su iglesia, entregándose a sí mismo. Él vino a tomar de lo peor. ¿Sí? Ahora, lo segundo, sí es lícito, sí es permitido, es más aceptable, es más grato a los ojos de Dios cuando yo tomo la decisión de tener una relación con una persona que no conoce a Cristo, porque le vuelvo a repetir, en mi persona es santificado. Y en esta casa de oración lo hemos visto más de una vez. Hemos visto cómo el Señor ha ganado por medio de sus hijas a los varones. Entonces no se trata simplemente de un juicio, de decir, no te unas a yugo de desigual con los incrédulos. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo eso? Vamos a verlo en la persona del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hablando del Señor Jesucristo, la Biblia testifica, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. En Primera de Corintios, Pablo le estaba hablando individualmente, ¿sí?, a los creyentes que les era permitido poder tener una relación, llegar hasta el matrimonio con una persona inconversa si ella estaba de acuerdo. Pero en Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, Pablo nos está hablando de las amistades del mundo. Pablo dice, no se unan a ellos. Habla en plural. En Primera de Corintios habla en singular. Por eso Pablo dice, no se unan con ellos, no anden detrás de ellos. ¿Por qué? Porque ellos te van a llevar a la perdición, porque ellos van en contra de la voluntad del Espíritu, porque son carne. Lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos aconseja en Segunda de Corintios es, guárdate de tus amistades mundanas, apártate de ellos y límpiate, y entonces te recibiré por hijo. Y yo seré un padre para ti, tú serás un hijo para mí. No es que la Biblia se contradiga, no es que en un momento Pablo diga sí y después diga no, y entonces yo tenga que elegir, o me voy a Primera de Corintios, o me voy a Segunda de Corintios, o me voy con la carne, o me voy con el Espíritu, porque el Señor Jesucristo nos muestra en su persona la unidad de la carne y el Espíritu, de una manera santa, agradable a Dios. Puestos nuestros ojos en Él, podemos entender que lo que Dios nos está prohibiendo por consejo y para bien son las amistades que tenemos fuera de Cristo. Pero Dios conoce, le vuelvo a repetir, nuestra naturaleza. Dios conoce la condición. Si los hermanos que hay en la iglesia no me son gratos, ni modo, mijito, te escoges uno y no hay para más. Ya trabajarás para hacerle una cirugía plástica, ya verás a ver qué cosa haces, pero es de lo que hay. Y se basan mucho, tristemente, amado hermano, al Antiguo Testamento, en que solamente entre parientes se casaban. ¿Y por qué, si es tan bueno el matrimonio, la relación? La palabra noviazgo no existe en la Biblia, pero sabemos que hay un tiempo. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés que para todo hay un tiempo. ¿Por qué, si es tan bueno el matrimonio entre hijos de Dios, ha habido triste y lamentablemente divorcios? Porque no se trata, hermano, de una fe. En este caso no estamos hablando de fe, estamos hablando de una naturaleza humana que Dios nos dio.
Es de poder tomar la decisión de decir: esta está igual de chiflada que yo, esta está igual de cuerda que yo, esta ama a Cristo igual que yo, este me conviene, este no me conviene. No se trata de decir: este es del mundo, este es testigo de Jehová, este tiene esto, este tiene el otro. Se trata de poner nuestra mirada en Cristo Jesús para poder tomar decisiones perfectas. Decisiones que van a traer bendiciones a nuestras vidas. Ahora, usted me dirá: bueno, hermano, esto me lo hubieras dicho hace 5 años que me casé. Esta palabra, pues bueno, será para los jóvenes. Les servirá a ellos, qué bueno. Pero a mí no. Yo ya estoy con un yugo desigual. Esta misma palabra te sirve, amado hermano. Si tú estás batallando con el esposo o con la esposa, pon tus ojos en Cristo Jesús. Ahí está la clave, amado hermano. Ahí mismo en Gálatas capítulo 25 dice la palabra que el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo. El matrimonio, las relaciones, escúchame, joven, es sacrificio. Es entrega, y mayormente cuando es un yugo desigual, cuando es una persona que no conoce a Cristo. Y si estando en Cristo alguno es menos que el otro, es la misma dosis, amado hermano, no cambia nada. Considéralo como un inconverso, considéralo como un incrédulo. Pon tus ojos en Cristo y: Señor mío, así como tú hiciste para santificar a tu iglesia, Señor, guíame, dame esos dones, dame esas dádivas que yo no tengo para santificar a mi esposo, para santificar a mi esposa, para presentártelo santo y sin mancha, sin arruga y sin mancha. Estamos batallando, amados hermanos, o se batalla. ¿Por qué razón? Porque estamos más bien separando nuestra vida carnal de la vida espiritual, que el Espíritu Santo lo único que está haciendo es guiándonos. Vivimos una vida en este mundo, una vida carnal, pero el Espíritu Santo quiere guiarnos esa vida. No es que diga: eres carne, estás contra mí. O te haces espiritual o no estoy contigo. No, el Espíritu Santo quiere guiar tu vida carnal, tus decisiones carnales. Y esta decisión de un yugo desigual es importantísima, amado hermano. Hoy podemos estar batallando con un yugo desigual, aunque ambos estén en Cristo o aunque no estén en Cristo los dos. Es importante porque eso va a afectar nuestra vida. Porque qué hermoso sería o qué hermoso es cuando los dos van a Cristo. Entonces, Padre bendito, ayúdame. No separemos la carne, porque Dios sabe que somos carne. Alimentémonos con el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Sin temores, amados hermanos, sin dudas. Pablo dice en Romanos: bienaventurado el que no se condene en lo que aprueba. El que dice: esto voy a hacer y esto lo voy a hacer para bien. Pero ¿cuántas veces nos hemos arrepentido, hemos creído que nos equivocamos al tomar la decisión de estar con esa persona? Le voy a decir una razón muy simple de por qué usted está con la persona correcta, de por qué usted tiene a la esposa perfecta, de por qué usted tiene al esposo perfecto, o a la novia o al novio. Hay una simple y muy sencilla razón: usted lo eligió. Por eso es perfecto, porque nadie más que usted sabía lo que quería, y usted tomó la decisión en decir: nadie se lo vino y se le impuso. Nadie le dijo: mira, te conviene, deja aquella. Usted
tomó el libre albedrío de decir, ese. En ese momento usted está diciendo, este es perfecto, esta es perfecta para mi vida. Es lo que necesito. Que ahora la situación, lamentablemente, amado hermano, porque así lo dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Y el diablo sabe que tiene que comenzar en la casa de Dios. Lo demás es suyo. El diablo no se va a preocupar por los asesinos, los violadores, los secuestradores. Él sabe que los tiene dominados. El diablo tiene que trabajar en contra de los hijos de Dios, de destruir. ¿Cómo le vamos a dar hijos a Dios? Necesitamos de un complemento. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo me va a dar hijos? Y por sí mismo no lo va a lograr. Necesita una mujer. Y la mujer necesita un varón. Pero tenemos que empezar a aceptar la naturaleza que Dios nos dio. Así como Dios me dio una necesidad de una mujer, yo tengo que aceptar a la mujer como Dios la hizo. Y viceversa. No querernos cambiar, amados santos. No querer transformarnos. ¿Cuál es la solución a los problemas? ¿Cuál es la solución a las diferencias de caracteres? ¿Cuál es la solución a las diferencias de pensamientos? Es muy simple, amado hermano. No guardar rencor. No guardar el resentimiento. Me enojé contigo, ya se me pasó, te hablo, me contestas, sigamos adelante. Si esa es la solución, tomémosla y sigamos adelante. ¿Para qué estarnos recriminando y reprochando las cosas? Es que ya se hizo la loca, ya para ella ya no pasó nada, pero siempre hace lo mismo. Pues si siempre hace lo mismo, ¿de qué te extrañas? Si esa es la manera y no te gusta, ni modo. Tienes un compromiso con Dios. Y ese compromiso se llama tus hijos, tu casa, tus bienes. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Si solamente estamos presentándole quejas a Dios y culpando a Dios delante de Dios, va a llegar un momento en que va a decir el Señor, bueno, tu esposa es tu problema, te la quito. Tu esposa es tu problema, te lo quito. Y ya te quiero ver, amado hermano. Y ya te quiero ver. Dios te libre, Dios te guarde. Usted es testigo, usted no necesita de mi testimonio. Usted tiene la necesidad de un compañero, de una compañera. A veces, aunque lo platicábamos hace unos días, a veces aunque estamos molestos, siempre nos mantenemos en calma porque yo sé que está enojada, yo sé que está enojado, pero está allá. Me estoy escuchando. Pero cuando hemos vivido problemas en que hay separación, no lo enfrentamos de la misma manera. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Y viene el diablo a querer meternos ideas y pensamientos perversos. Y entonces nos consumen mal la duda. Porque a pesar de que las diferencias a veces son grandes, siempre tenemos la tranquilidad de que ahí está. Por eso el Señor dice, si la mujer se molesta con el marido, bueno, se pueden separar, pero ya no se puede casar, ni uno ni otro. No se puede abandonar, lo mejor es reconciliarse. Entender que somos diferentes. Aceptar que somos distintos. Que ella no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Que este pensamiento, este movimiento perverso de la igualdad de género es del mundo. Y como dice el Señor, y ahorita lo vamos a leer, usted y yo ya no somos del mundo. Pero eso no quiere decir que porque no seamos del mundo no estemos en el mundo.
o porque que seamos ya nuevas criaturas para Dios, tenemos el poder, la autoridad de menospreciar a aquellos que no lo son, de condenarlos, amados hermanos. Por eso Pablo, Dios le permitió decirle: mira, si ella consiente, si él consiente en estar contigo, adelante, porque lo estás salvando, porque lo estás santificando. Pero ten en cuenta algo importante, amado hermano: no te vas a hacer el salvador de los seres humanos. En el momento en el que tú tomases la decisión de separarte de ese yugo desigual, vuelve a la misma condición en la que estaba. Por eso Pablo dice: si consiente en vivir, en estar juntos, en tener una vida juntos, entonces ahí lo santificas y tenemos una maravillosa promesa de parte de Dios. Cree tú y la bendición alcanzará tu casa, a tu familia, hasta donde esté, hasta allá alcanzará la bendición de Dios. Lo que Dios nos manda a tener cuidado, a apartarnos, es de los amigos. Es de esas amistades que solamente nos van a llevar a la inmundicia, a la maldad, a la perversidad, a las cosas que desagradan a Dios. Pero en las cuestiones sentimentales vemos en la persona de Jesucristo que Él así nos amó. Él así tomó la decisión de amarnos de una manera indigna de Él, de una manera en la que Él no era digno. Amar a una persona o a un hombre o a una mujer pecador es agradable a Dios, pues es santificado por el Hijo. Gálatas capítulo 25 y 26 nos muestra el Señor cómo amó Él a su esposa. Usted podrá decir: qué buenas noticias, porque yo tengo un novio, tengo una esposa de yugo desigual. Pues no son tan buenas como usted lo cree, porque ahora la responsabilidad de su santificación y la de esa persona recae sobre usted. Ahora es carga y media o doble carga. Ahora es lo mío más lo de Él. Y aún así, usted podrá decir: ay, no, mejor no le entro. Entonces sus ojos no están puestos en Jesús. El Señor sabía, Él llevó nuestras dolencias, el precio de nuestra paz recayó sobre Él. Y Él dijo: lo que tenga que venir, yo lo he de llevar, pero yo he de santificar a mi amada esposa. San Juan capítulo 17, versículo 14. San Juan 17, 14 al 19. Este pasaje de la Biblia, equivocadamente, humanamente hablando, no deberíamos de tener favoritos, pero este es el pasaje de la Biblia que más me agrada. La oración de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por todos los que Él amó. San Juan 17, 14 al 19 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, fíjese que Él mismo lo dijo, sino que los guardes del mal. No te pido, Señor, no, el Señor Jesucristo no dijo: guárdalos de enamorarse de gente del mundo. No, Él está diciendo: guárdalos de la amistad del mundo y de los que tienen amistad con el mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo ganar un alma para Cristo? ¿Cómo debo comenzar una relación con una persona inconversa? ¿Cuál es el principio
para que esa relación pueda ser bendecida por Dios, para que esa relación pueda ser agradable a Dios, para que yo le pueda dar frutos santos a Dios, para que yo le pueda dar hijos santos a Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer? Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No es preguntarle: oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Me puedes dar tu número de teléfono? ¿Frecuentas este lugar? ¿Te puedo invitar a algo? La pregunta perfecta no es cómo se llama, quién es, sino dar a conocer a Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Mira, sabemos los tiempos, sabemos discernir los tiempos de un enamoramiento, de una relación. Cuando usted está sintiendo algo por otra persona, lo primero que tiene que saber esa persona es que usted es un hijo de Dios. Lo primero que un inconverso, que un incrédulo debe de saber de un hijo de Dios es que es un hijo de Dios. Y tiene que tener usted la solidez, la confianza, el cimiento sólido de decir: mira, a lo mejor me gustas mucho, eres muy guapa, me gustaría conocerte más, pero tengo que decirte algo. Tienes que comenzar sabiendo algo. Amo a Jesucristo y nada ni nadie me puede separar de su amor. Puedo compartir mi vida, puedo compartir mi persona contigo. Es más, me gustaría, la verdad, me gustaría conocernos más, saber si podemos, hasta dónde Dios nos permita llegar, pero comenzamos así. Yo quiero que tú sepas que yo soy un hijo de Dios y que tengo límites y que nunca podrás estar antes que Él, y que siempre estará primero mi Padre que cualquier otra cosa, que cualquier otra necesidad, incluso carnal. Ese es el principio de una relación con yugo desigual. Por eso Pablo en la primera epístola a los Corintios les dice: si ella está consciente, si ella está de acuerdo en que tú sigas siendo hijo de Dios, si está de acuerdo en que no te puede estorbar para nada en tu camino en Cristo, recíbela, santifícala, santifícalo. Pero cuando esa persona te está apartando del camino de Dios, cuando esa persona, en lugar de acercarte a Dios, te prohíbe, ya no vas a poder con la carga de la santificación de ambos. Por eso dice: ella es santificado en el creyente. La responsabilidad es del creyente. ¿Y cómo lo vas a santificar? San Juan 17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Si tú no vienes, si tú no te llenas de la palabra de Dios, no vas a tener santidad para tu vida, pues mucho menos la vas a tener para ese yugo desigual, para esa persona inconversa. Cuando tú quieres santificar a alguien, necesitas ser santificado. Por eso es que también estamos padeciendo en este último tiempo tantos problemas conyugales, porque hay uno que se está santificando y estamos cayendo en ese error, amado hermano, de juzgar. No, es que tú ya no deberías de ser, yo ya no debería de estar haciendo por ti. ¿Y qué nos dijo el Señor? Así como Cristo amó a su iglesia, que se entregó, tú debes de entregarte por esa incredulidad, por esa inconversión, por esa implenitud o por esa falta que le hace a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, hablando en términos ya de matrimonio. Es necesario que nosotros dejemos de juzgar
como yugo desigual. Y veamos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es más agradable a Dios cuando nosotros nos sacrificamos por una persona a la que podemos catalogar o para entendimiento llamarla pecadora, que para un justo, que para un hijo de Dios. Pero el trabajo es duro, amado hermano. Eso tienes que tener conciencia. Así como es necesario que la persona en conversa sepa que tú eres un hijo de Dios y que eso no lo va a cambiar en ninguna manera, porque tarde o temprano podrán separarlo, pero tarde o temprano Dios reclamará lo que es suyo. Tarde o temprano dirá Dios: este es mi hijo, esta es mi hija, y tú me lo estás robando. Yo voy por lo mío. Así es necesario que tú y yo sepamos lo que es el amor según la Biblia. Primera de Corintios, y terminamos para darle gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, jovencito, que estás empezando a experimentar los sentimientos del amor, que estás queriendo ya tener una pareja, un novio. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al versículo 7. El amor es sufrido, no vas a gozar. Cuando tú decidas amar a alguien, vas a encontrarte con sufrimientos. Es benigno, claro que sí. El amor no tiene envidia, no tienes por qué decir por qué tú sí y por qué yo no. Trabajemos juntos por lo que vamos a recibir o por lo que tenemos. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece a ira. El amor, ya estás bien fea. Mientras yo cada día mejor, tú cada día vas peor. Sabemos que hay momentos chuscos en el matrimonio, amado hermano, pero hay gente que sí lo hace ofensivamente. Hay matrimonios que sí lo hacen porque sí le nace del corazón. El menospreciar a su pareja, el menospreciar a su varón o a su mujer. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entre varón y mujer no debe existir el rencor. Entre pareja, escucha, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú estás queriendo amar a alguien o no sabes amar a alguien o pretendes amar a alguien, esta es la forma en la que Dios te dice: esto es amor. Así me entregué yo por mi iglesia, así lo soporto, así lo sufro, así lo creo. Yo creo que cuando yo vuelva voy a encontrar una iglesia santa, inocente, sin mancha, sin arruga y sin mancha. No se trata de darnos por vencidos, no se trata de decir: este es un caso perdido. Los que somos fuertes, dice el Señor, llevamos las flaquezas de los débiles. Ahí mismo, sáltese al versículo 13. Dice la palabra: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Habiendo entendido, amado hermano, lo que es el amor, que no es un gusto pasajero, que no es un placer carnal pasajero, que no es hoy sí y mañana no, sino que en Cristo las cosas son sí o no. Sí, Señor, ya estoy listo. Sí, Señor, esta mujer. Sí, Señor, este varón. Y ya no puedo decir: ¿sabes qué? No me gustó. Ahora vas a trabajar por él, ahora vas a trabajar por ella, ahora lo vas a santificar, ahora la vas a santificar tú que eres más fuerte, tú que tienes más intimidad con Dios, tú que esperas en Cristo, tú
que has puesto tus ojos en el Señor y Salvador nuestro Jesucristo, la responsabilidad mayor recae sobre ti. Por eso en esta mañana la intención de que los jóvenes estuvieran aquí es que sepan lo que está por venir. Es que sepan ustedes si le dicen: Señor, prefiero madurar, prefiero seguir esperando, prefiero seguir, Señor Jesucristo, permitiendo que tu obra se perfeccione en mí, o de decir: Señor, yo voy a escoger a alguien, pero ten conciencia algo. Si eliges a una persona que no conoce a Dios, su carga será sobre ti. Y tú dirás: no, mejor ya no. También te voy a dar una palabra de consuelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú dices sí, hasta el final, amado hermano, hasta el final. En el Señor no hay divorcios. Dios no aprueba los divorcios. Dios tal vez las separaciones por un tiempo, pero dice: reconcíliense. No se separen, no se dejen. Porque lo que yo estoy esperando es precisamente esos hijos. Encomendarles esos hijos y que ustedes me entreguen buenos hijos. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a darle gracias en esta mañana por esta palabra que nos ha dado, que sea de bendición a nuestra vida, que nos ayude no solamente en las cuestiones sentimentales, también en la manera en que nosotros estamos viendo a aquellas personas que no conocen a Dios, a no condenarlas, a desecharlas, porque hoy quizá lo vemos como lo peor, pero acordémonos que en algún tiempo también estuvimos en esa condición. Amén. Bendito Señor Jesucristo, Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, que nos has traído, Señor Jesús, a este lugar, a escuchar tu palabra, bendito Rey, para poder, Señor Dios, entender con mejor y mayor y perfecta claridad cómo es, Señor, que tú quieres que hagamos las cosas. Hoy te damos gracias, bendito Dios, porque nos has abierto el entendimiento, porque nos ayudas a entender y a saber, Señor, que en ti nos fortalecemos y solamente en ti podremos santificar a aquellos, Señor, que hoy no están cerca de ti, que hoy están separados de ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo te invito a que te acerques al lugar santísimo, a que te acerques a este lugar y le pidas a Dios con todo tu corazón eso que no tienes, que se llama amor. Señor, ayúdame a sufrir, a creer, a esperar que las cosas, Señor, se harán para bien. Ayúdame, Señor Jesucristo, a madurar para poder multiplicarme. Si usted está batallando en esas situaciones, acérquese con el Señor Jesús. Acérquense confiadamente, Padre bendito, a ese lugar santo. Recíbenos, Señor, y ministranos, bendito Salvador, con ese amor eterno, con ese amor santo, con ese amor puro, con ese amor perfecto, Señor, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.